Amigos, continuamos con más información, retomamos con la entrevista central de esta noche. Hoy estamos recibiendo al diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puy, en el marco de un recorrido que realiza por nuestro departamento junto a Sebastián Jaubián, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Muy buenas noches, Puy, bienvenido a NS3. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Puy, ¿cómo evalúa esta campaña electoral ya de cara a las próximas elecciones del próximo 24 de noviembre? Bueno, con la perspectiva de este encuentro mano a mano que está realizando el Frente Amplio en todo el país, encuentro con uruguayos y uruguayas en torno a analizar la situación del país, en torno a tratar de poder descifrar si lo que se titula muchas veces en los medios de comunicación o lo que dicen los candidatos o el candidato de la derecha de este país se corresponde con la realidad, si es cierto que este país se está cayendo a pedazos o si por el contrario en estos 15 años ha habido cambios sustanciales en materia de derechos, en materia democrática, en materia de una economía que ha logrado integrar al conjunto de la población partiendo de una base que no se puede desconocer. Uruguay en el 2004, producto de las políticas desarrolladas por gobiernos de coalición, hoy que está tan de moda hablar de coalición de derecha, las políticas de coalición de blancos y colorados durante toda la década del 90 tuvieron como resultado para nuestra población un enorme avance en la pobreza. Estamos hablando de un 40% de pobreza, de una cantidad muy importante de desocupados, de 1 millón de personas que estaban en la pobreza, marginados de la economía, marginados de las actividades sociales, con una salud pública para pobres, donde la gente debe recordar que se iba al hospital con un carnet de pobre y allí después que lo atendía el médico se le decía, bueno, vuelva en una semana a ver si conseguimos el medicamento. Creo que en ese marco, Uruguay, producto de las políticas del Frente Amplio y producto de la participación de la ciudadanía, porque no es solo mérito del gobierno, ha logrado una mejora sustancial en materia de salud pública. Hay que ver lo que son las construcciones de hospitales que ha habido, la calidad de la atención. Por eso llama profundamente la atención que un candidato a la presidencia en un debate visto por amplios sectores de la población se haya permitido decir que en materia de salud, en ACE, en salud pública, solo el 8% de las mujeres embarazadas tenían un correcto control de su embarazo, lo cual es absolutamente falso y eso se corrobora por los datos de ACE, por los datos de salud pública, pero lo corrobora la gente que va a los hospitales públicos y ve una atención totalmente distinta, una atención integrada, una salud que se plantea que sea algo más que atención a la enfermedad, sino que desarrollar una medicina preventiva ha mejorado la salud del conjunto de la población. A mí me llamó poderosamente la atención y me preocupó cómo en medio de esta campaña electoral se puede hacer una tergiversación tan grande de una situación que los uruguayos y uruguayas perciben. Tengo entendido que desde ACE se ha desmentido también esto. Se ha desmentido categóricamente porque lo que el candidato de la derecha, Lacalle, señalaba como el 8% del seguimiento correcto de los embarazos, anda en torno al 90%. Entonces yo me pregunto, ¿es desconocimiento? ¿Es ignorancia? ¿La puede tener alguien que aspira a ser presidente de la República? Y si no es eso, que hubo mala intención, de esa manera se trata de cambiar la percepción de los uruguayos de algo que se ve todos los días. Yo creo que eso es muy grave. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vivimos en un país maravilloso, con todo resuelto? No, no, en absoluto. Ahora, que claramente vivimos en un país totalmente diferente a los que nos dejaron los gobiernos de Sanguinetti, de Valle, de Lacalle, claramente es un país distinto, mucho más democrático, donde los trabajadores pueden discutir salario, condiciones de trabajo, donde el salario aumentó un 55%, donde se crearon 300.000 puestos de trabajo desde el 2005 al 2014. Después se perdieron 50.000 puestos de trabajo y hemos sido los primeros en decirlo, producto de que la economía mundial está con complejidades muy fuertes, que China está creciendo menos de lo que crecía,
que nuestros vecinos, a los cuales se destinan gran parte de nuestras exportaciones, esas sí que son economías que se caen a pedazos, ¿no? La Argentina de Macri, que en 4 años provocó la creación de 16 millones de pobres en Argentina, un país inmensamente rico, que tiene petróleo, que es el granero del mundo. Sin embargo, las políticas de la derecha lograron destruir el aparato productivo, destruyeron puestos de trabajo, llevaron a la miseria a un importante sector de la población. Brasil, sabemos lo que está pasando con la política en Brasil a partir de la situación de Temer y después de Bolsonaro. Eso ha traído la pérdida de puestos de trabajo en Uruguay, que estamos abocados a poder encararlo. Ahora, la derecha no tiene ninguna solución ni al tema empleo, ni al tema social, ni al tema salud, ni al tema educación. No tiene por qué. Y habría que ver cuál era el presupuesto que le destinaban a salud, a educación, a seguridad, tanto que hablan de seguridad, en una policía que estaba vestida con harapos en el 2004, donde no tenían la posibilidad de desarrollar aspectos tecnológicos. Hoy hay una situación de, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas de seguridad y son innegables. Ahora, ¿cómo se resuelven esas cosas? Desde el punto de vista integral, con más Estado, con más participación, con más educación, tratando de avanzar en una inclusión social que nos lleve a una situación totalmente distinta. Yo me pregunto, estos niños que están de barrios que tienen problemas económicos, porque sigue existiendo un margen de pobreza en nuestro país que todavía no hemos logrado resolver, pero que se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado en integración social. Muchas veces en Montevideo, por ejemplo, aparecen en las crónicas de los informativos la situación de barrios que están estigmatizados. Se habla de Casaballe. Ahora, no se habla que en Casaballe hay una integración social donde 5.000 personas participan en actividades culturales, deportivas, sociales, de integración. O sea, hay un esfuerzo del Estado por integrar el conjunto de la población y no por marginarla. Entonces, yo creo que es un país que, reconocido en todas partes del mundo, que Uruguay es una democracia plena en América Latina y tiene uno de los mayores índices de desarrollo humano. Insisto, no quiere decir que no tengamos problemas. Tenemos problemas y tenemos que superarlos y el gobierno se hace responsable de esa problemática, pero la solución no es el salto al abismo que nos plantea la derecha. ¿Cree usted que se ha tratado esta de una campaña sucia en base, a algunas declaraciones, como por ejemplo la de la calle Pou en el debate, en donde, se transgiversan algunos números, algunos datos? Yo creo que eso es muy grave. Para alguien que pretende ser presidente del conjunto de los uruguayos y uruguayas, que se tergiverse, porque no fue un error menor, hablar del 8%, con realidad el 90% de las embarazadas que se atienden en ACE tienen una correctísimo seguimiento de todo el proceso de embarazo, donde se redujo sustancialmente la mortalidad infantil en Uruguay, y eso debiera ser una buena noticia que no he visto que públicamente se alegraran por eso, porque era reconocer las políticas sociales del Frente Amplio. Cuando en el Pereira Rosell no se registran muertes maternas, ¿no? Cuando se ha avanzado en una salud integral, que el candidato a presidente de la República, Lacalle, tergiverse y mienta de esa forma, yo creo que es muy grave. Yo creo que denota, insisto, voy a manifestar el margen de la duda, o tiene una ignorancia muy grande de lo que pasa, tal vez porque nunca ha visitado un hospital, tal vez porque nunca se atendió en un hospital y no puede comparar realmente lo que existía antes con lo que existe ahora, o de lo contrario, esa mala intención lo descalifica para ser presidente de los uruguayos. Uno de los temas centrales que ha estado en el tapete durante esta campaña ha sido el tema de los consejos de salario, los cambios que se pretenderían llevar adelante en el ámbito de negociación de los gremios. En la pasada jornada el doctor Gustavo Salle, dirigente del Partido Verde Animalista, ha dicho que en caso de un gobierno de Luis Lacalle Pou, en caso de que sea electo presidente, deberá enfrentar un sabotaje del PIT-CNT. ¿Cómo lo toma estas expresiones? Las tomo como de quien viene. En realidad yo hasta ahora no he podido encontrar ningún
apreciación o comentario serio de ese señor, por tanto, prefiero referirme a lo que es la realidad y lo que está planteado. Y lo primero que está planteado es que Uruguay tiene el desarrollo de una negociación colectiva tripartita que es ejemplo en el mundo. Es ejemplo en el mundo. Tiene que ver con que los trabajadores puedan discutir salario, condiciones de trabajo, y eso ha posibilitado mejoras sustanciales. Yo creo que la gente recuerda perfectamente cuál era el poder adquisitivo en el 2004 y cuál es hoy. Ha aumentado el consumo, ha aumentado las posibilidades de desarrollo social de la gente. Yo creo que eso es fácilmente palpable. ¿Qué es lo que yo creo que el sabotaje vendría justamente si gana la derecha por parte del gobierno de derecha? ¿Por qué? Porque si uno ve el programa del Partido Nacional, ahí dicen Uruguay tiene una larga, textual, una larga trayectoria en materia de negociación colectiva y su eje central son los consejos de salarios que nos proponemos mantener. Eso dice al principio. Entonces, primera consideración. Si es tan fundamental el tema de los consejos de salario, ¿por qué los eliminaron en los 90? En el gobierno de la calle Herrera se eliminaron los consejos de salario. ¿Por qué se eliminaron desde nuestro punto de vista? Porque permitió rebajar los salarios, rebajar sustancialmente los salarios, y como desde el año 89, por la reforma constitucional, los ajustes en las jubilaciones van directamente ligadas al índice medio de salario, al mismo tiempo se bajaron los salarios y se bajó las jubilaciones. Cada ajuste de las jubilaciones era menor que lo que aumentaba el costo de vida. Entonces, ¿qué es lo que se plantean ahora blancos y colorados y ahora con esta alianza con la extrema derecha de Cabildo Abierto? Bueno, se plantean las modificaciones en los consejos de salarios que van a traer como consecuencia, no lo digo yo, lo dicen sus principales referentes, dicen la negociación tripartita solo debe dedicarse a los salarios mínimos por categoría. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los aumentos de salarios generales, como los conocemos hoy, a nivel privado, 2 ajustes salariales por año y 1 a nivel público, aumentos generales de salarios ya no van a existir. El 4% de crecimiento, el 3%, el 5%. Lo único que se va a hacer es analizar los mínimos por categoría. Y si usted en su categoría laboral gana 2 pesos más que el mínimo, no va a tener aumento de salario. Y eso lo queremos decir claramente porque es lo que se desprende del programa, es lo que se desprende de los asesores. Casualmente los asesores del doctor Lacalle son los mismos dirigentes de las cámaras empresariales. Gonzalo Irrazábal, Mario Aristi, que fueron jerarcas del gobierno de la calle Herrera en los 90, que hoy son dirigentes de las cámaras empresariales y que al mismo tiempo son asesores de la calle Pou. Entonces, el sabotaje no es como dice este señor Salle, el sabotaje vendría desde el gobierno hacia los trabajadores. Y eso me parece que es muy grave porque va a atentar contra las condiciones de vida de los trabajadores, de los jubilados, y bueno, después nosotros veníamos diciendo que no te hagan la gran Macri, que no te pinten globos de colores y después resulta que en la realidad de la economía destrozan tus derechos. Bueno, la convocatoria hacia este 24 es que no legitimemos una política que viene justamente a destrozar los derechos de la inmensa mayoría de la población. En este sentido, ¿qué puede palpar en el mano a mano con las personas, en este marco de barriadas que están realizando y en nuestro departamento también? De hecho, hoy realizaron una. Hay desinformación, las personas conocen estos datos, están informadas con respecto a esta situación, por ejemplo. Bueno, yo creo que justamente las barriadas, como las que hemos realizado en todos estos días, hoy inclusive, dan la posibilidad de que la gente exprese sus dudas, exprese críticas, hemos recibido críticas, las hemos discutido y yo creo que son muy saludables, y al mismo tiempo nos pregunten, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Es realmente así? Bueno, dijimos, no solo es así, está escrito en lo que conocemos de lo que está escrito, porque hay algo que hemos llamado cheque en blanco, que es lo que pretende la derecha. Por ejemplo, nos dicen que va a haber una ley de urgente consideración. Está establecido que las leyes de urgente consideración es para determinados temas y en determinados plazos. Cuando no nos dicen qué tendría esa ley de urgente consideración, que si no se aprueban en determinados plazos queda aprobado automáticamente, ahí
tenemos todo el derecho a pensar, y lo estamos transmitiendo a la gente, que habría que solicitar en forma masiva que la calle diga concretamente qué es lo que trae esa ley de urgente consideración, y no lo quiere decir. O sea, después del balotaje lo vamos a decir. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es tan malo para el conjunto de la población lo que plantea esa llamada ley de urgencia que ni siquiera se atreven a decirlo. ¿Qué es lo que pretende? Que la gente vote y después se encuentre con un paquete que realmente genera peores condiciones de vida, de marginación, de imposibilidades de acceder a las cosas que tenemos derechos todos los uruguayos y uruguayas. Entonces me parece que esto es muy grave, este ocultamiento de la información, ¿no? Escuchaba el otro día, usted hacía referencia al debate, escuchaba el otro día cuando este señor le preguntaba al compañero Daniel Martínez, que tenemos la expectativa que va a ser el próximo presidente de los uruguayos, Daniel, le decía, ¿fue un error o no fue un error? Y yo digo, ¿fue un error o no fue un error que nunca reconoció este señor candidato de la derecha no haber votado las 8 horas para el trabajador rural? 100 años después que el conjunto de los trabajadores uruguayos tienen las 8 horas legalmente. ¿Fue un error o no fue un error no votar la ley de negociación colectiva? ¿Se arrepienten de no haber votado la ley de responsabilidad penal del empleador que nos tocó impulsar en el Parlamento y que ha bajado sustancialmente la cantidad de accidentes de trabajo y ha bajado la cantidad de muertos? En el periodo anterior, este señor decía que le iba a derogar esa ley. ¿Seguirá pensando lo mismo? ¿No se le habrá ocurrido decir, me alegro que hayan muerto menos trabajadores que los que morían antes de la existencia de la ley? Yo creo que acá hay y yo reivindico lo que decía el compañero Daniel Martínez el otro día, acá hay un proyecto que intenta superar las dificultades para seguir gobernando para la inmensa mayoría y un proyecto que lo que intenta es gobernar para un grupo de privilegiados. Creo que esa es la gran diferencia que está planteada hoy y la gente se lo empieza a preguntar y estamos obteniendo buenas respuestas de gente que no votó al Frente Amplio el 27 de octubre y sin embargo va a votar a Daniel Martínez el próximo 24. De hecho es muy difícil pensar en un gobierno que no cometa errores. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.